vecindario suburbano en Estados Unidos. Casas grandes, separadas por céspedes perfectamente cortados. Calles anchas, garajes para 2 autos, niños andando en bicicleta al final de la tarde. Alguien entra a la cocina, abre la llave y el agua sale de inmediato, como si eso fuera lo más natural del mundo. Pero fíjate bien en esa casa. No hay cisterna en el patio, no hay tanque en el techo, no hay ningún depósito visible de agua por ningún lado. Millones de familias mexicanas, en cambio, almacenan cientos, a veces miles de litros de agua, porque saben que el suministro público puede fallar, llegar solo por horas o simplemente no llegar. Para ellas, no tener una reserva propia sería impensable. Entonces, ¿cómo es posible que millones de casas estadounidenses no tengan absolutamente ninguna reserva de agua propia y aún así el agua nunca falte? Quédate hasta el final, porque vamos a descubrir juntos dónde almacena realmente Estados Unidos el agua que no guarda debajo de sus casas. ¿Por qué una cisterna sería prácticamente innecesaria en la mayoría de sus ciudades? ¿Y cuál es el punto débil de ese sistema, uno que puede dejar sin agua a miles de familias al mismo tiempo? Empecemos como empezaría cualquier investigación, con la explicación más obvia. Si alguna vez viste una película o una serie estadounidense, seguramente recuerdas esas estructuras metálicas con forma de globo, sostenidas por patas altas, generalmente con el nombre del pueblo pintado a un costado. Torres de agua. Parecen la respuesta perfecta. Agua almacenada en un punto elevado, empujada por gravedad hacia todas las casas de la zona. Un tinaco gigante, pero para toda una ciudad. Durante un momento, esa parece ser toda la explicación. Pero apenas empiezas a investigar un poco más, la teoría empieza a resquebrajarse. Porque no todas las ciudades estadounidenses tienen torres de agua visibles. Algunas usan tanques a nivel del suelo. Otras dependen casi por completo de estaciones de bombeo que empujan el agua directamente por la red, sin necesidad de elevación. En ciudades planas o en zonas donde el terreno no ofrece una colina natural, construir una torre no siempre es la solución más práctica. Así que la respuesta "son las torres de agua" no puede ser la explicación completa. Es apenas una pieza y ni siquiera está presente en todos los lugares. Entonces, si no son las torres, ¿qué es? La siguiente pista lleva a algo menos visible, pero mucho más constante: las estaciones de bombeo. Debajo de casi cualquier ciudad estadounidense corre una red de tuberías principales que mantienen presión de forma continua, empujadas por bombas eléctricas que trabajan sin parar, día y noche. Imagina, por un segundo, a millones de personas abriendo la llave casi al mismo tiempo, a las 7 de la mañana, para ducharse antes de ir a trabajar. Ese pico de demanda tiene que ser absorbido por algo, y ese algo son las bombas, trabajando en conjunto con tanques de almacenamiento municipal, reservorios y plantas de tratamiento que preparan el agua antes de que llegue a cualquier casa. Por un momento, esto sí parece la respuesta completa. Presión constante, bombeo constante, infraestructura pública haciendo el trabajo que en otros países hace una cisterna doméstica. Pero entonces aparece una grieta en la teoría. Si el sistema es tan confiable, ¿por qué existen los avisos de hervir el agua? ¿Por qué a veces se pierde presión? ¿Y por qué en febrero de 2021 ciudades enteras de Texas se quedaron sin agua durante días? Esa pregunta obliga a mirar más de cerca, y la respuesta tiene que ver con algo que casi nadie considera hasta que ya es demasiado tarde. Cuando la presión de una tubería cae, aunque sea momentáneamente, el sistema deja de estar completamente sellado frente al exterior. Puede permitir la entrada de contaminantes. Por eso, cuando ocurrió esa tormenta invernal histórica y buena parte de la red eléctrica de Texas colapsó, las estaciones de bombeo dejaron de funcionar con normalidad. Tuberías expuestas al frío se congelaron y, en algunos casos, se rompieron. El resultado fue que millones de personas se quedaron sin electricidad, y muchas de ellas sin presión de agua confiable, recibiendo avisos de hervirla antes de consumirla. Entonces la teoría de bombeo constante y presión perfecta tampoco puede ser toda la historia. Es sólida casi todo el año, pero tiene un límite real,
y ese límite queda expuesto exactamente cuando el sistema más se necesita. Así que, si ni las torres ni las estaciones de bombeo explican todo por sí solas, ¿dónde sigue el rastro? Aquí es donde la investigación da un giro inesperado, porque resulta que el título de este video, dicho de forma tan absoluta, no es del todo exacto. En Estados Unidos sí existen cisternas, solo que no están donde uno esperaría encontrarlas. En zonas rurales de Texas, Arizona o Nuevo México, lejos de cualquier red municipal, muchas viviendas dependen de pozos privados y tanques de almacenamiento propio, simplemente porque no existe una tubería pública que llegue hasta la puerta de su casa. En regiones áridas del suroeste, algunas familias usan sistemas de captación de agua de lluvia para complementar su suministro. Los ranchos y las granjas suelen tener tanques enormes para uso agrícola y ganadero, visibles a kilómetros de distancia. En zonas propensas a incendios forestales es común encontrar tanques dedicados exclusivamente a labores de bomberos. Y en Hawái, donde la geografía volcánica dificulta construir redes tradicionales, ciertas comunidades dependen casi por completo de cisternas para sobrevivir. De pronto, el misterio cambia de forma. La pregunta ya no es ¿por qué Estados Unidos no tiene cisternas? La pregunta correcta es ¿por qué la mayoría de las casas urbanas y suburbanas conectadas a una red municipal no las necesitan? Y solo ahora, después de descartar las explicaciones incompletas, la respuesta empieza a tomar forma completa. El agua nunca dejó de almacenarse. Simplemente dejó de estar debajo de cada casa individual y se convirtió en parte de algo mucho más grande, la ciudad misma. Reservorios municipales, tanques elevados donde el terreno lo permite, plantas de tratamiento que preparan el agua antes de distribuirla, estaciones de bombeo que sostienen la presión en zonas planas, kilómetros de tuberías presurizadas que hacen a escala urbana exactamente lo que en muchas casas mexicanas hace una cisterna junto con su propia bomba. Y esto explica, por fin, por qué construir una cisterna en una casa suburbana conectada a esa red sería para la mayoría de los propietarios un gasto difícil de justificar. Significaría pagar por un respaldo que probablemente se usaría muy pocas veces al año. Requeriría mantenimiento constante para evitar que el agua se estancara dentro del tanque. Añadiría bombas, válvulas y nuevos puntos donde algo podría fallar. Y en muchas regiones con inviernos fríos complicaría aún más la instalación, por el riesgo de que las tuberías expuestas se congelaran. En resumen, estarían pagando, dentro de su propia propiedad, por un servicio que la ciudad ya les entrega de forma continua a través de sus impuestos y su recibo mensual. Eso no significa que las cisternas sean inútiles en todos los casos. Para una familia rural en Nuevo México, sin acceso a ninguna red municipal, una cisterna es indispensable. Para una familia en un suburbio de Ohio con servicio constante durante las últimas 2 décadas, probablemente sea un gasto innecesario. El valor de guardar tu propia agua depende en gran medida de cuánto confías en que la red que la guarda por ti nunca va a fallar. Y esa es, en el fondo, la verdadera pregunta detrás de todo esto. Es mejor que el gobierno y las empresas de agua carguen con toda la responsabilidad de mantener un servicio continuo, mientras cada familia simplemente confía en que va a funcionar? ¿O es más prudente que cada hogar mantenga su propia reserva, sin importar qué tan sólido parezca el sistema público? No hay una respuesta única. Hay, en cambio, 2 formas distintas de repartir el mismo riesgo. Volvamos a esa casa suburbana del principio. El césped cortado, el garaje de 2 autos, la llave abierta, el agua fluyendo sin pausa. Ahora sabemos que la ausencia de una cisterna ahí no significa que el agua no se guarde en ningún lado. Significa que el trabajo de guardarla se movió a otro lugar, uno más grande, más compartido, y prácticamente invisible para quien solo abre la llave sin pensarlo 2 veces. Mientras millones de mexicanos aprendieron a guardar agua debajo de sus casas, millones de estadounidenses aprendieron a confiar en que toda una ciudad la guardaría por ellos. Y ahora te toca a ti responder algo. Si mañana construyeras tu propia casa,
¿Confiarías por completo en el sistema público de agua o aún así construirías tu propia cisterna, solo para no depender completamente de nadie más?